Así que Gálatas 6:2. ¿La tienen? Vamos entonces. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Bien? ¿Lo tienen? Bien. Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros tenemos que ser sinceros en pensar y en decir y en reconocer algo. Amor, ¿me alcanzan los lentes que están adentro? Bueno, estas frases, o este versículo más bien, que acabamos de leer, nos habla de un patrón de conducta para la vida de los cristianos. Y la verdad es que nosotros escuchamos comúnmente, en el diario vivir, siempre estamos escuchando esta frase, por ejemplo, que dice, este no es mi problema. A mí que me registren, este no es mi problema. Y por lo general, nosotros decimos, yo paso de esto, a mí no tengo por qué meterme en este problema, no tengo por qué poner una carga sobre mis hombros. ¿Se han escuchado diciendo eso en algún momento? ¿O han escuchado que otras personas lo dicen? Porque estas frases, hermanos, son hoy en día muy populares. Estas frases están en lo cotidiano, en la sociedad individualista en la que vivimos. Porque vivimos en una sociedad que es muy individualista, es una característica de este tiempo. Y esto refleja una tendencia natural del ser humano, una tendencia que está dentro de nosotros, que de alguna manera, si somos honestos, tenemos que reconocer que desde aquel tiempo de Caín hay algo que quedó en nosotros. ¿Recuerdan ustedes esa frase famosa que dijo Caín un momento cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín responde, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Recuerdan esa respuesta? Esa respuesta tóxica, esa respuesta que quizá irreverente, ¿cierto? Porque Dios le estaba preguntando acerca de su hermano y él claramente dice, ¿acaso yo tengo que ver algo con mi hermano? ¿Acaso yo soy guarda de él? Eso está y lo pueden buscar en la Biblia en Génesis 4:9. Esta cínica respuesta de este personaje, de este Caín, yo creo que es y viene siendo el prototipo, hermano, del hombre de hoy, de nosotros, ¿cierto? Porque por naturaleza nosotros llevamos algo de Caín dentro de nuestra vida. Esa indiferencia, ese egoísmo, esa forma de vivir que tenemos individualista, de relacionarnos con el ser humano, con nuestro prójimo, de una manera tan, a veces despectiva, tan triste, tan de conveniencia muchas veces, ¿cierto? Y hay una frase que yo escuché hace años atrás en una iglesia que decía, cada uno en su casa y Dios en la casa de todos. Y sonaba súper bonita. ¿Sí o no? Que suena como espiritual, es como pseudo espiritual, porque dice, cada uno en su casa y Dios está con todos. Ay, todos así aplaudiendo la frase, pero la verdad es que es una frase que trata de disfrazar algo. Esta frase está tratando de disimular el individualismo y la comodidad que existe en nuestra vida. Esa comodidad de no querer moverte por la necesidad del otro. Ese individualismo que te lleva solo a pensar en ti, que yo quiero descansar, yo soy más importante. Si no me preocupo yo, esa es otra cosa que escuchamos siempre, si yo no me preocupo de mí, pues entonces ¿quién? Entonces yo debo, y usamos eso como excusa para olvidarnos del prójimo. Entonces, no se trata solo de gente que es súper egoísta. No se trata solo de aquellos casos que nosotros decimos, hoy se pasó, está demasiado centrado en él. No se está tratando solo de ellos. Se trata que Dios hoy día quiere hablarnos a nosotros, que quizás podríamos creernos aquellos que somos súper generosos.
A ver, quizás nosotros podríamos tener un pensamiento en nuestra mente que dijera, sí, pero yo no soy como ellos, no soy como esos egoístas empedernidos, ¿cierto? No, yo sí pienso en mi familia, pienso ya en una amiga, pero Dios nos está hablando aquí acerca de esto porque sabe que nos afecta, porque sabe que hay cosas que nosotros tenemos que rendir, porque sabe que hay cuestiones que tenemos que superar, ¿ok? Teniendo claro eso, vamos con el tema de lleno. Bueno, dentro de nosotros, hermanos queridos, existe y hay algo que nos da esperanza, porque existe dentro de nosotros la imagen de Dios. Y esa imagen de Dios trae esperanza porque es un sello imborrable que persiste hasta el día de hoy y persistirá en el futuro. Aunque esté profundamente dañada, digamos, por el pecado, ¿cierto? Esta imagen, pero existe, está. Es algo que Dios puso. Y es eso mismo lo que nos hace a cada uno de los que estamos aquí presentes luchar en contra de Satanás, que quiere convertir al hombre y ha convertido al hombre, ¿cierto?, en un esclavo de su codicia, de su amor al dinero, un esclavo de la ambición, en un esclavo sin límites, hermano. De todas las cosas que nosotros vemos así como deseables. Entonces, estas conductas, que son el pecado del hombre, son también el origen, hermanos queridos, son la raíz de los problemas que existen hoy en día. ¿Existen problemas hoy en día en la sociedad? Clarísimo. ¿Sí o no? Existen. Entonces, ¿qué aporta el cristianismo? ¿Qué puede aportar el cristianismo? ¿Qué puedes aportar tú como cristiano? ¿Qué puedo aportar yo como una cristiana? Entonces, esa es una pregunta que me gustaría que tú te hagas ahora. ¿Qué puedo aportar? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué es lo que significa que si yo soy cristiano, debo tener en mi corazón? Y frente a este innato, no sé, esa naturaleza egoísta que existe, hermanos, se levanta el Evangelio de Cristo, los principios de Dios que se alzan poderosamente como una poderosa fuente, una poderosa herramienta, hermanos, para sanidad del ser humano, para sanidad de las relaciones entre los seres humanos. Es el Evangelio de Cristo el que se levanta para restaurar las relaciones de los padres con los hijos, de los esposos. Se levanta para restaurar la relación entre los amigos, en la familia, en los países. Si nosotros pensamos, es el Evangelio de Jesucristo desde tiempos antiguos, es lo que ha transformado la vida de los hombres y de las familias y ha podido dar posibilidad de restauración al matrimonio, ha podido dar posibilidad de restauración a los países, porque a veces pregúntate, ¿por qué hay países en donde hay tanta desgracia? Todos estamos viviendo tiempos difíciles, pero hay países donde no hay principios de Dios, no está la palabra de Dios como un fundamento, no está Cristo como el líder y la cabeza. Entonces empiezan a ocurrir cuestiones que son impensadas. Hermanos, nosotros estamos aquí para pensar hoy día qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que tú tienes que hacer. Porque todo lo terrible, todo lo que pasa en la vida, hay una salida para todo. Y la respuesta la encontramos en Jesucristo. El seguidor de Jesucristo, el que se dice cristiano, no puede lavarse las manos, ¿cierto? Así decir, ya soy indiferente a esto, ante la necesidad del alma del otro. Los cristianos no tenemos esa cultura. No podemos quedarnos como de brazos cruzados, viendo cómo alguien sufre, como alguien no tiene paz en su corazón. No tenemos esa capacidad de indolencia, porque Jesucristo ha regenerado nuestro corazón, nos ha transformado y hay algo
en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón, todos los seguidores de Jesucristo tenemos eso. No podemos lavarnos las manos y tenemos que pensar en cómo ayudar, en cómo ir a impactar la vida del otro. Entonces, cuando Jesucristo nos habla en su palabra de principios y valores, nos está hablando de que nosotros tenemos que imitar un modelo. Debemos establecer para nosotros un patrón de conducta, una forma, un estilo de vida. ¿Ok? Y cuando leemos aquí en Gálatas que hay que sobrellevar las cargas los unos de los otros, esto, hermanos, constituye uno de los mayores privilegios que nosotros como cristianos podríamos tener. El mayor privilegio que podríamos tener es poder impactar la vida del otro, es poder transmitir vida, es poder entregarle a otro lo que nosotros hemos recibido por gracia. Y además de eso, cuando el Señor dice aquí que tenemos que, Pablo nos dice aquí que tenemos que llevar las cargas de los otros, está haciendo un énfasis específicamente también hablando de nuestro hermano, hablando del que está sentado ahí a tu lado, hablando del que está día a día batallando para caminar y para ser parte del pueblo de Dios y del cuerpo de Cristo que estaba hablando recién Ciro. Estamos en eso. Esta palabra, simple, corta, breve, quiere dejar en nuestros corazones un mensaje. Quiere definir nuestra vida y nuestro comportamiento. Quiere definir cómo tú vas a avanzar, cómo vas a caminar, qué decisión vas a tomar. Si vas a enfrentar y vas a definirte en tu corazón como aquellos que se lavan las manos o como aquellos que realmente dicen, me la juego. Este es mi diseño. Esto es lo que el Señor me ha mandado a hacer. Buenísimo. Miren, vamos a leer Mateo 7, verso 12. Dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Esa es una regla de oro, ¿cierto? Hasta en los juegos sale. Yo recuerdo que cuando celebrábamos cumpleaños se hacían de repente dinámicas así y hacían que uno escribiera en un papelito algo que quisiera hacerle al otro. Y casi siempre, me acuerdo que como uno era niño ponía cosas así, que no sé, que le dé un beso a una compañera y se mataban de la risa. ¿Cierto? No sé si ustedes jugaron a eso, yo jugué. Bueno, la cosa es que esta regla y este principio que está en la Biblia, que son palabras de Jesucristo mismo, nos quiere enseñar que nosotros debemos tener una actitud, una forma de hacer las cosas, una forma de sentir las cosas. Y cuando dice, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes, está diciendo, bueno, hay una forma de proceder. ¿Qué es lo que deseas para ti? Yo no creo que tú desees algo malo para ti. Entonces, si tú deseas que te hagan el bien y tú deseas que te vaya bien y tú deseas tener paz y tú deseas tener gozo, ganas de vivir, levantarte por la mañana y estirar los brazos y decir, gracias Señor, estoy vivo. Eso tú lo deseas para ti, también lo tienes que desear para tu prójimo. También tienes que existir ese anhelo. Y Pablo en Gálatas nos motiva a sobrellevar las cargas de los otros. Y me llama mucho la atención que en el original dice primero, las cargas de los otros, llévenlas o sobrellévenlas. O sea, pone un énfasis. Pablo está diciendo, son importantes ellos, las cargas que llevan ellos son importantes y ustedes pueden ayudar a alivianar las cargas, ¿ok? Esto significa entonces el hecho de que Pablo nos hable y nos diga, ok, ustedes se creen hijos de Dios, ustedes son nacidos de nuevo, ustedes dicen ser cristianos, bueno,
sobrelleven las cargas los unos a los otros, de los otros, con sus hermanos y con aquellos que están lejos, aquellos que también vienen siendo parte de una gran comunidad. O sea, tu prójimo puede ser una persona con la que te sientas en el colectivo. Tu prójimo puede ser una persona con la que haces fila en el banco. Tu prójimo es todo aquel que está a tu lado y con el que tienes la oportunidad de interactuar. Entonces, hermano, es importante que nosotros pongamos atención a este mandato que aparece aquí, porque si te fijas, está en imperativo, dice, sobrellevad, háganlo. Está poniendo un énfasis en esto. Entonces, podríamos decir que este versículo es como una prueba o como un examen, ¿cierto? Porque ahí podemos evaluarnos. Si nosotros pensamos, a ver, esta palabra dice sobrellevar las cargas, ¿estoy haciéndolo? O sea, viene a ser como una evaluación. ¿Estoy haciendo eso? ¿Me estoy interesando? ¿Me interesa realmente la vida del otro? ¿O estoy demasiado enfrascado? ¿Estoy demasiado encerrado? Está evaluando aspectos que son esenciales de la madurez cristiana. Eso está haciendo este versículo. Está evaluando, si yo le pongo mi nombre, entonces está evaluando a Inés. Me está evaluando si estoy madura o no. Por un lado, está midiendo nuestro egoísmo. Ese ego, ¿cómo está el ego? ¿Cierto? Está evaluando, en segundo lugar, nuestro amor al prójimo. Y finalmente, nuestro compromiso con el pueblo de Dios y con la iglesia. Eso está haciendo este versículo. Está evaluando si tú tienes interés en tu hermano, si tú tienes interés en la gente que camina sin esperanza. Eso está haciendo. Ahora, responde tú en tu mente, ¿estoy viviendo eso? Y creo que, miren, quiero llevarlos a Gálatas en el verso 6, capítulo 6, lo tengo anotado aquí. Gálatas capítulo 6, verso 10. Dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Fíjense que aquí el apóstol está poniendo un énfasis muy especial también en que tenemos que hacer el bien a toda la gente. O sea, tenemos que ir con un mensaje a toda la gente. Porque finalmente nosotros no podemos, ¿cierto? Quizás solucionar los problemas económicos de todo el mundo. ¿Alguien la acompaña? Sí. Bien. Pero no podemos hacer eso nosotros, solucionar problemas así específicos quizás a toda la gente, pero sí a todos los que están a nuestro alrededor podemos llevar un mensaje de esperanza y podemos también llevar ayuda de otro tipo. Y aquí el apóstol está diciendo a todos y luego dice, y especialmente a los de la familia de la fe. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué hace ese énfasis? Especialmente a la familia de la fe, porque si nosotros no somos capaces de ayudar primero a los que están más cerca, va a ser muy difícil que lo hagamos con los que están lejos. Va a ser muy difícil que si no me interesa aquel que conozco, aquel que está aquí a mi lado, que sé sus luchas, sé sus problemas, tengo las mismas luchas, tengo los mismos conflictos. Entonces, si no empatizo, si no llevo la carga del que conozco, menos lo haré con aquel que está más distante. Aquel que va por la calle, no sé su nombre. Quizás me pongo a conversar con él en el negocio, pero no conozco más allá. Entonces menos me va a interesar ayudarlo. Por eso es importantísimo que nosotros, hermanos, podamos entender que tenemos que desnudar nuestro corazón y poner en evidencia cuáles son las motivaciones. ¿Cuáles son las motivaciones que tengo? ¿Cuáles son las motivaciones que debería tener? Eso vamos a poder salir hoy día de aquí, hermanos, con eso claro. ¿Me siguen, cierto? Bien, las motivaciones correctas. ¿Y por qué tener motivaciones correctas? ¿Por qué tengo que evaluar qué motivaciones tengo?
¿Por qué tengo que empezar a pensar? ¿Por qué me presionan a pensar si yo hago y actúo? Pues bien, es importante que nosotros tengamos las motivaciones correctas para poder llevar las cargas de los otros, para poder extender el mensaje de Jesús. Porque tener las motivaciones correctas, hermanos, es el paso inicial que nos abre la puerta a una práctica también correcta. Si yo tengo motivaciones en mi corazón que son correctas, entonces voy a practicar la vida cristiana correctamente. ¿Ok? La motivación es como el motor, es como la energía, es como el poder que mueve y que genera la fuerza para avanzar día a día. Entonces, si yo tengo la motivación correcta, entonces felicitaciones, voy a tener la energía también correcta y voy a poder avanzar. Necesitamos tener una buena motivación en la tarea de servir y cuidar a nuestros hermanos, pero también de alcanzar a otros por distintos factores que se van a dar en la vida. Vamos a encontrarnos con grados de amistad, con grados de compañerismo, con distintas personas, pero todas necesitan lo mismo, necesitan que tú puedas poner tu motivación correcta, tú puedas decir, esto voy a dar, esto voy a ofrecer, voy a llevar su carga, no voy a ser indolente, no voy a hacer un lavado de manos, ¿ok? ¿Por qué digo esto, hermano? Porque creo que la vieja naturaleza que está siempre en pugna, ¿cierto?, nos impulsa a un egoísmo y a un individualismo. ¿Se fijan que a veces nosotros no queremos dar ninguna explicación a nadie porque es mi vida, es mi vida? Y eso habla un poquito de individualismo. Habla un poquito de no querer abrir el corazón. Por distintas razones. A veces es miedo a ser herido, miedo, no sé, a que te malinterpreten, miedo a guardar una imagen, porque la gente vive de la imagen. Entonces, nosotros debemos entender que para poder tener motivaciones correctas, nosotros tenemos que ser conscientes de que hay una naturaleza en nosotros que quiere tirar siempre para el egoísmo y el individualismo, y esa es nuestra carne. Y el hecho de que tú seas o hayas nacido de nuevo, o que tú digas, sí, yo he sido cristiano toda la vida, me han llevado a la iglesia y yo sigo al Señor y yo tengo claros ciertos principios, etc. Eso no garantiza que va a haber un cambio automático en nuestros impulsos que son egocéntricos. No. Porque es algo que lidia, que pugna, que siempre está en una pelea, una lucha espiritual, ¿cierto?, entre las obras de la carne y los frutos del espíritu. Siempre hay un antagonismo, y siempre quiere pelear, y siempre la carne quiere vencer, y el espíritu te dice no, y la carne te dice sí, o al revés, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos entender que así somos. Y como somos así, nosotros debemos caminar de acuerdo a una línea, porque esa línea, los principios de Jesucristo, son los que nos van a dar la victoria sobre la carne. Ok. Miren lo que dice Filipenses 2:4. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo que es de los otros. Me gusta, hermano, porque sabe que vivimos en un mundo en donde la gente quiere dar codazos para todos lados. Y siempre dice, es que él es aquí, es que ella es así. Pero no se miran. Y no ven que a veces lo único que hacemos es pensar en nuestros propios intereses. Y la vida del cristiano no puede ser así. No podemos, porque va en contra de la naturaleza de Cristo. Porque Él se entregó a sí mismo, siendo un siervo, dice. Y fue hasta la muerte para que nosotros pudiéramos tener vida. ¿Qué otro ejemplo más grandioso, más espectacular, hermanos, de sacrificio, de llevar las cargas de los otros? Y así tenemos que entenderlo nosotros. Dios quiere que nosotros lo vivamos así. Pablo expresa su preocupación, una preocupación de que
¿Por qué? ¿Por qué están viviendo de cierta manera? Y manifiesta a través de ciertos versículos y ciertas palabras. Uy, ustedes tienen que tener esta conducta, ustedes tienen que actuar así. No sean de esta manera, sean de esta otra manera. Luego dice en el verso 21, reitera esta triste realidad. Dice, porque todos los demás buscan lo suyo propio y no lo de Jesucristo. Mi hermano, todos caemos en este saco. Es que todos nosotros, no importa los años que tú lleves en el Evangelio, no importa, no sé, que te creas que estás súper superado en todo, no, todos caemos en esto, en que por lo general el día a día nos gana y empezamos a pensar solo en nuestros intereses y no en los del prójimo. Así que, ojo, cuidado con esa actitud. La segunda razón para tener una buena motivación, y la primera es que, cierto, tenemos que tener cuidado con nuestra naturaleza carnal. La segunda, para tener una buena motivación, hermanos, radica en la influencia constante que el mundo tiene sobre nosotros. ¿Ves que nosotros agarramos las ondas? Agarramos las ondas del mundo. O sea, te dicen algo y como que nosotros tenemos que estar bien, pero bien claritos en la palabra de Dios para no caer. Porque todo es una influencia. Todo quiere meterse en cómo yo manejo a mi familia, en cómo yo voy a relacionarme con mi esposo, en cómo... Modas, entran formas que van en contra de los principios de Dios muchas veces. Entonces nosotros tenemos que tener en eso mucho cuidado de cómo el mundo quiere influenciarnos. Entonces, ¿qué motivación es la que yo debo tener? ¿Saben qué? Recuerdo que hace tiempo atrás leí sobre un filósofo, un sociólogo, y este hombre, que no es cristiano, para nada, tenía en su lista de libros un montón de estudios sobre, por ejemplo, el individualismo que va a acabar con el mundo y con la existencia humana, con la existencia de la familia. Hablaba sobre el narcisismo, el hedonismo, el consumismo y todos los ismos. Hablaba de todas esas cosas y creo que, imagínense, alguien que no tiene a Dios en su corazón puede percibir y puede darse cuenta de cómo está el mundo de hoy, cómo estamos viviendo. Y se da cuenta y lo plantea en sus libros y dice él, ¿cómo es posible que queramos continuar con el desarrollo de la raza humana si no ponemos atención a estas cosas? Y ahí menciona todo esto. Entonces, tener una buena motivación, hermanos, es muy importante, es imprescindible, porque tenemos una tarea ardua delante de nosotros. Es muy noble, pero es cansadora. Y esa tarea habla de sobrellevar las cargas los unos a los otros, que deja fuera todo individualismo, que deja fuera toda comodidad, que creo yo son las dos cosas que afectan en el día de hoy la vida de los cristianos. Entonces, ¿cuáles son los motivos para interesarme en mi prójimo? ¿Cuáles deberían ser esos motivos? Bueno, quiero decirte primero los que no. No debe ser una forma de autorrealización, por ejemplo. Porque yo digo, voy a ayudar a mi hermana en esto. Voy a ayudarte. Pero a lo mejor lo estoy haciendo con una motivación equivocada. Lo estoy haciendo porque yo quiero que los demás puedan aplaudirme. O quizás lo estoy haciendo quizás no porque me aplaudan, pero sí quiero sentirme bien. Quiero como que, claro, porque es como una terapia. Haz el bien, entonces, no sé, pues te vas a sentir súper bien. Y no, eso no es bíblico. No hago las cosas para sentirme mejor. Porque esa satisfacción que tanto deseamos y necesitamos en nuestro interior, en nuestro corazón, va a venir pero como una consecuencia.
no como un motor, no como una motivación. ¿Me entiendes? La motivación para hacer algo no debe ser esa. Si yo quiero hacer algo, mi motivación debe ser otra, que la vamos a ver ahora. Mi motivación debe ser el amor a Cristo. Esa debe ser mi motivación. Amar a Cristo, amarlo, demostrarle mi amor, crecer en ese sentir, en ese deseo ardiente de agradar a Dios. El cuidado de mi hermano, el cuidado de mi prójimo, el deseo de alcanzar a otros, surge porque yo amo a Dios, porque yo amo a Jesús. Surge porque yo realmente tengo un interés en querer agradarlo a Él. Surge realmente porque no hay otra razón. Y lo demás va a venir como una consecuencia. Miren, quiero contarles el testimonio de un noble, de un conde, que de nombre von Zinzendorf. Zinzendorf era alemán. Y este conde noble tuvo un encuentro específico con Cristo en un momento en que andaba paseando por una galería de arte y fue a ver una pintura. Y esa pintura, que es el Ecce Homo, significa he aquí el hombre, tiene escrito debajo en la pintura, tiene escrito lo siguiente: esto hice yo por ti, ¿qué harás tú por mí? Y de fondo la pintura tiene a Cristo con la corona de espinas. Entonces, este conde queda impactado cuando ve la imagen de Cristo crucificado con la corona de espinas y lee: esto hice yo por ti, ¿qué harás o qué haces tú por mí? Este hombre alemán quedó tan impactado y tan tocado por este desafío que leyó, quedó tan desafiado que lo llevó a una transformación espiritual de consecuencias históricas. ¿Sabes por qué? Porque él fue el fundador de uno de los movimientos misioneros más grandes del siglo XVIII. Fue un hombre que impactó la vida de muchos. Es más, les digo, muchos de aquí conocen la historia de John Wesley, ¿cierto? John Wesley se inspiró en él. John Wesley fue a una de sus reuniones y viendo tocar solo y cantar a una voz y con un par de instrumentos, quedó impresionado por la presencia que se manifestaba en ese lugar, por la presencia del Espíritu Santo que ahí estaba. Porque se dio cuenta que nadie contendía, que nadie criticaba. Pasó, dice, una semana con estos misioneros en el lugar donde se reunían y quedó impresionado por la forma en que vivían el Evangelio. Él dijo, John Wesley dijo, no, me hubiera gustado quedarme más días con ellos, pero no pude. Pero creo que estuve en la iglesia primitiva, estuve en el cielo. John Wesley, severo. Y fue capaz de decir, y hermanos, es porque cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre y actúe en nuestra vida, nos damos cuenta que Él nos va a dar un ejemplo, nos va a poner un ejemplo, una vara muy alta, en donde tenemos que procurar alcanzarla. Y es el Espíritu de Dios en nosotros el que nos pone esos desafíos, como aquel conde que tuvo que renunciar a toda su nobleza y empezó a hacer misiones y levantó este poderoso ejército de hombres y mujeres que fundaron un movimiento sin igual y sin precedentes. Entonces aquí nos volvemos a recordar, hermanos, que Gálatas 6:2 dice, oye, lleva las cargas del otro. Y está apelando al amor de Cristo. Porque la palabra ley, si te fijas, dice, y cumplid así la ley de Cristo. Está diciendo eso, ¿cierto? Cumplan la ley de Cristo. Entonces lo que te está diciendo aquí, te está hablando de ley
que se refiere al espíritu con el cual Cristo se movía. Se está refiriendo aquí a la disposición que tenemos que tener. Se está refiriendo a la forma de ser de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo, cumplen así la ley de Cristo. ¿Cómo? Lleven las cargas los unos de los otros. ¿Cómo? Porque Él lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Entregando su vida. Si nosotros creemos que eso es demasiado, entonces no estamos entendiendo por qué el Señor nos lavó, nos llamó, nos limpió, nos redimió. Eso es lo que tenemos que vivir. Hacia eso tenemos que marchar. Porque el Señor Jesucristo vino a declarar que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Eso significa que podemos entrar nosotros en una medida diferente y en una conducta diferente. Podemos imitar el modelo de Cristo. Haz el bien sin mirar a quién. Esa otra frase, ¿les suena? Y es una frase muy buena. Sí, es muy buena. Haz el bien sin mirar a quién. Es buena esa frase. Pero yo creo que nosotros deberíamos afinarla un poquito más. Y para nosotros debería ser un lema y decir lo siguiente. Haz el bien y mira a Jesucristo. Haz el bien y pon tu mirada en Cristo. No pongamos la mirada en nada más. Pongamos la mirada en Jesucristo, nuestra meta, nuestra inspiración, nuestro líder, nuestro ejemplo. Pongamos la mirada en Él, porque Él no falla, porque su modelo es perfecto. Entonces, si nosotros ponemos nuestra mirada en Él, estamos seguros y podremos de esa manera cumplir con la ley que Cristo señaló. ¿Cuál es esa ley? Vivir como Jesucristo vivió. Hacer lo que Él quería. Esta visión, hermano, que es cristocéntrica, nos librará de las decepciones. Porque hay decepciones que son causadas por aquellos a veces que más amamos, o a los que más servimos, por los que más nos damos. A veces nosotros sembramos en alguien y lo ayudamos, invertimos tiempo, vamos a visitarlo, vamos a hacer esto, dejamos de hacer cosas que para nosotros son importantes, pero decimos, no, pero este es el mandato de Cristo, esta es la ley de Cristo, negarme para servir a otro, para llevar las cargas de los otros y revelar la palabra de Dios para sus vidas, para ayudarlos en sus necesidades. Entonces, y de repente ocurre que hay ingratitud de alguien, o alguien abandona todo, lo deja todo, y no quiere seguir los pasos del Señor. Pero cuando nosotros tenemos nuestra mirada puesta en Jesús, no hay decepción en nuestro corazón. No hay esa pena que nunca más hablo con nadie. ¿Se han fijado? Si esa es nuestra reacción. Esa es nuestra reacción. Nunca más le predico a nadie. Nunca más No, ¿para qué darse tanto? ¿Sí, para qué? ¿Para qué voy a ir a visitar y pierdo tiempo y gasto plata? Esa es nuestra carne. Esa es nuestra carne que quiere tirar para abajo al espíritu. Pero nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo, alimentar esa visión de quién es Él, de su ley, la ley de vivir como Él vivió. Entonces el Señor nos libra de todo sentimiento extraño, de ingratitud, de decepción, de todo lo que pueda venir sobre nuestra vida. Nos libra de eso y hacemos las cosas porque amamos a Cristo. Hacemos las cosas porque queremos servirlo a Él y sabemos que todo queda a sus pies, que todo lo tiene en cuenta. Por eso Jesús no guardó resentimiento con la humanidad, sino que se entregó. ¿Recuerdan la historia de los 10 leprosos? Uno solo volvió a darle las gracias. Y Jesucristo los dejó en evidencia, pero no se resintió. Fue a la cruz igual. No dijo en ese momento, no volvieron los 9 restantes, por lo tanto no voy a ir a la cruz porque no vale la pena. No, Él se dio, se entregó. Es un privilegio, hermano, cuidar de tu hermano, cuidar del prójimo, cuidar de aquellos que necesitan tu ayuda, cuidar del que está cerquita tuyo, cuidar del que está sentado al lado tuyo. Es un privilegio, es una bendición, pero también cuidar de aquel que está afuera,
dar lo que hemos recibido de gracia. Así que la gran diferencia entre una persona que vive en lo humano, o sea, entre un humanista y un seguidor de Jesucristo, radica precisamente en que nuestra motivación está puesta en Jesús. ¿Ok? El cristiano no le mueve, en primer lugar, hermanos, mejorar la sociedad. Mire que chistoso podría parecer para algunos. No me mueve el que, no sé, tengamos una sociedad más linda, más justa, más armoniosa. O sea, eso va a ser una consecuencia. Pero lo que a mí me mueve es agradar a Jesucristo. Es el amor de Cristo, es responder a ese amor. Porque por supuesto que todos los cristianos deseamos que el mundo sea mejor, ¿cierto? Tener más justicia, tener un mundo mucho más solidario. Pero esta no es nuestra meta. Nuestra meta no es que el mundo sea más solidario. Nuestra meta y el resultado final va a ser ese, pero nuestra meta es que Cristo sea conocido, es que Cristo sea amado por nuestra vida y por la vida de otros. En el fondo, el efecto final es un compromiso, hermanos, perfectamente resumido en las palabras de Cristo que dice: ama al Señor en primer lugar y a tu prójimo como a ti mismo. Eso nos está diciendo el Señor y nos habla de compromiso. Está diciéndote: comprométete con esto. Comprométete. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. El resultado final se lo dejamos al Señor, pero nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. El amor a Cristo es una motivación esencial. Y para terminar, quiero hablarles del amor, de otra motivación, el amor al pueblo de Cristo, el amor a la iglesia, el amor a las personas, el amor, amar tanto a la iglesia que querer que florezca, querer que crezca, querer que sea más sabia, querer que la iglesia esté más cerca de Cristo cada día. El amor a Cristo, si es genuino, si tenemos primero ese amor con el Señor y para el Señor, si tenemos eso nos va a llevar de manera muy natural, hermanos, a amar la iglesia, a amar a las personas, a querer llevar las cargas de los otros. ¿Quién de aquí, por ejemplo, si a alguien le pasa algo, no va a sentirlo en su corazón? No va quizá a correr. Si te pide alguien, oye, necesito tu ayuda, quedé tirado por aquí, estoy abandonado, no tengo nadie que me ayude. ¿Quién de aquí no sería capaz de decir: sí, yo voy, yo te acompaño, yo estoy contigo? Porque eso es la iglesia. La iglesia es familia. La iglesia es llevar las cargas los unos de los otros. Eso es lo que tenemos que practicar. Eso es lo que tenemos que vivir. Un sentir genuino, una motivación verdadera, la motivación correcta está en amar a Jesús, en tenerlo a Él como nuestra visión y amar su iglesia. Y cuando tú amas la iglesia, quieres que esta iglesia pueda ser una bendición para otros. Si yo amo esta iglesia, si yo te amo a ti, yo quiero que cada uno de nosotros podamos hacer una influencia buena para el mundo hoy, para la gente. Porque la gente está necesitando mucha ayuda. Viven inseguros, viven tristes, no pueden reír, no pueden disfrutar sin alcohol, sin fiestas, sin sandungueo. No pueden, porque no lo tienen interiormente. Entonces nosotros tenemos la respuesta. Podemos ir, podemos llevar el mensaje de Jesús, podemos alivianar sus cargas. Eso lo puede hacer la iglesia. Y si tú amas la iglesia, entonces vamos a poder hacerlo correctamente. Esta segunda motivación, amar a tu iglesia, amar tu casa, amar quienes somos, es súper importante también, hermano. Y es una consecuencia. Porque nadie puede amar a Jesús, o sea, decir que ama a Jesús, si no ama a la iglesia. Nadie.
Así que la idea que el Espíritu Santo tiene para nosotros, hermanos, y la idea que el apóstol tuvo al decir esta frase, al lanzar estos versículos, ¿cierto? Quiere recordarnos un principio. Y el principio que es fundamental para nuestra vida. La vida cristiana no es un asunto de yo y solo yo. La vida cristiana es un asunto de yo y Dios y yo y mi prójimo. La vida cristiana es más allá de lo que ve mis ojos y lo que me interesa a mí. Entonces es importante que nosotros lo podamos asumir de esa manera para que podamos vivir con la motivación correcta. Esto es muy valioso para nuestra vida. La fe tiene una dimensión íntima y personal, pero también tiene una dimensión que va más allá, que abarca a los otros. Y debe ser, esta dimensión debe ser respetada, así como cada uno de nosotros respeta su espacio personal, ¿cierto? ¿Sí o no? Claro, lo necesitamos. Necesitamos tener también una devoción con Dios, tú y Dios. Necesitas tú sentarte en tu casa tranquila y leer y nutrir tu corazón. Pero esa es una parte que nosotros respetamos. También tenemos que respetar esta otra que nos habla de darnos a los demás. Esto tiene implicaciones comunitarias. ¿Somos comunidad? Somos comunidad. Somos la iglesia de Cristo, somos parte de la iglesia. Entonces, hermanos, vivamos como Cristo dice que tenemos que vivir. Nos guste o no, así lo ha diseñado el Señor para nuestra vida. Amén. Quiero pedirte que puedas orar ahí en tu relación personal con Dios, entendiendo algo. Somos un cuerpo, hermanos, y nos pertenecemos los unos a los otros. Eso, qué loco, nos pertenecemos los unos a los otros. Cada uno tenemos un mundo y tenemos una realidad diferente. Pero la iglesia es una comunidad que está establecida por Cristo mismo para que podamos ser bendición entre nosotros y para los otros hacia afuera. Qué importante esto, Señor. Queremos orar delante de tu presencia, de la presencia de tu Espíritu que mora y que habita cuando los hermanos están juntos en armonía. Señor, en esta hora quiero pedirte que puedas con tu palabra, que nos ha hablado acerca de las motivaciones que tenemos que tener, las motivaciones correctas para poder ser una bendición para el otro. La motivación correcta que debemos tener y guardar en nuestro corazón para ser útiles, llevando las cargas y sosteniendo la vida de otras personas. Señor, queremos orar, teniendo en cuenta, Señor, que vivimos en un mundo que nos enseña a ser individualistas, que nos enseña a quedarnos cómodos, quedarnos tranquilos, sin mayores molestias. Pero en esta hora, Señor, queremos pedirte que tú puedas con tu Espíritu Santo revelarnos toda la verdad de quiénes somos realmente, de cómo estamos viviendo, que esta palabra pueda medir cómo vivo, la cantidad de ego que tengo, Señor, la cantidad de amor al prójimo, la cantidad de amor a la iglesia y la cantidad de amor que debo tener hacia ti, Señor. Señor, inclinamos nuestros rostros sabiendo que solo tú puedes obrar en nuestra vida, sabiendo que solo tú puedes transformarnos, solo tú puedes edificar en nosotros, que tú eres nuestro modelo y nuestra inspiración, Señor. Te agradecemos que te hayas quedado hasta el final de la transmisión. Te invitamos entonces a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube, que nos puedas seguir en Facebook, en Instagram y que puedas compartir esto. Estamos contigo.